Los zoológicos. Para algunos, la única forma de aprender y mantenerse en contacto con los animales y la naturaleza. Para otros, una cárcel de escasos metros cuadrados cuando tienen su libertad al otro lado de la valla. Y algunos simplemente lo consideran una forma más de generar dinero. Tal vez sirva para conservar especies en peligro de extinción, para investigaciones científicas o para educar y concienciar a la población. Pero, ¿merece la pena tener orcas en una piscina mientras ven su hogar a través del cristal? ¿Es ético tener a un oso polar en el Mediterráneo? Conozcamos el trabajo que se traen entre manos los trabajadores de uno de los zoos más conocidos de la Comunidad de Madrid. Situado en el distrito de Vicálvaro y con 1.200 especies que conocer, Faunia, el parque zoológico con 14 hectáreas, recoge diversos ecosistemas, como la jungla, los polos o el bosque africano. Nos adentramos en el pabellón más peculiar del parque, repleto de las especies más peligrosas del mundo. Aquí nos encontramos con Daniel, herpetólogo y encargado del cuidado y la manutención de los animales más venenosos de este lugar. Conozcamos cómo es el día a día de los trabajadores. Y nosotros nos dedicamos principalmente a la cría en cautividad, el cuidado y la conservación, investigación y todo lo relacionado a todo esto de animales en cautividad, principalmente anfibios, reptiles y artrópodos, en concreto animales venenosos. Muchos dudan de si se cuentan con programas para la conservación de especies. Contamos con programas de reintroducción y proyectos de conservación. Actualmente los programas de reintroducción no se están realizando porque son programas a futuro. Lo que se realiza son proyectos de conservación, que significa criar en cautividad para que haya más ejemplares de especies que están en peligro de extinción para poder reintroducir en el futuro. Ahora mismo tenemos varias especies de varanos, tenemos ciertas especies de serpiente, en concreto la matabuey, la Lachesis stenophylis, que es un animal que está prácticamente extinguido y somos uno de los únicos zoos del mundo que se está criando. Y cobra real, otro animal que está desapareciendo a un nivel muy elevado y los estamos criando. La opinión general suele hacer crítica a los reducidos espacios en los que habitan especies salvajes, aunque las leyes en Europa sobre cómo mantener a estos animales son muy exigentes. Por ley deben contar con esto, sin embargo, es verdad que se pueden mejorar en muchos casos. Se pueden mejorar en muchos casos a nivel de ecosistema, a nivel de mejora de instalaciones y a nivel de mejora de seguridad. Gran parte de la controversia moral nace de los espectáculos con animales, los cuales ya están prohibidos en la mayoría de los circos del país, pero que en este tipo de parques siguen teniendo lugar. No es ético, realmente ahí no es una situación muy ética para el animal. Sin embargo, esto realmente se ha usado como una especie de reclamo para atraer a la gente a los zoos, con la intención de que la gente venga para ver una situación y ya se empape de la educación de ver animales y se empape de aprender sobre ellos y se vayan con otra idea, es decir, vengan por una situación y se vayan por otra. Por suerte, poco a poco la mentalidad de la gente, de la propia gente, ya no del zoo, sino de la propia población, es que no es ético y cada vez van menos a este tipo de espectáculos. Esto hace que los zoos por su parte cada vez los publiciten menos y cada vez los hagan menos, así que poco a poco y por suerte son cosas que van dejando de verse. Por otro lado, aunque la opinión de la gente cada vez inclina más la balanza hacia el cierre de los zoos, gran parte del público que acude a ellos lo hace de forma desinteresada y no se comporta como debería. Deben acatar ciertas normas para evitar generar situaciones de estrés en el hogar de estas criaturas. El público generalmente no trata bien a los animales, están bastante insensibilizados y se nota bastante. Sin embargo, evidentemente ahí está la parte del zoo de intentar bloquear las interacciones entre personas y animales para evitar que haya cualquier tipo de problema entre personas y animales. Teniendo en cuenta esto, ¿es realmente una forma de concienciar al público o un simple negocio? César Zamora, experto en conservación de recursos naturales en Miami, nos explica la cara positiva de los zoos. Y también el zoológico atrae a las personas a ir, y cuando están ahí aprenden sobre la realidad que está viviendo ese animal en la naturaleza, que existe ese animal, si está en peligro de extinción, la biología del animal y eso puede inclusive inspirar a niños a irse por ese camino, a querer trabajar en la conservación de los animales o a querer simplemente trabajar con animales porque te parecen increíbles e interesantes. Entonces, la educación
es la principal razón por la cual yo estoy un poco de acuerdo con los zoológicos. Considerando los pros y contras que sabemos hasta ahora, ¿qué condiciones serían las ideales para los animales? Yo considero 3 cosas de igual importancia que deberían de tener los zoológicos. Una es el espacio. El espacio es sumamente importante para que un animal esté a gusto, para que se sienta tranquilo, cómodo, sin peligro y bien mentalmente. Segundo, la alimentación. La alimentación tiene que ser lo más cercano a lo natural que tienen. Por ejemplo, una jirafa no solo es que come hojas, sino que come hojas altas. Entonces deberían del zoológico buscar la manera de que las hojas estén altas y que ellos la puedan arrancar de ramas, porque eso es un estímulo importante para ellos. Y la tercera es distracción, que tengan algún tipo de enriquecimiento, que ya sea, por ejemplo, nosotros a nuestros monos, a los capuchinos y a los monos araña teníamos unas piezas de bambú donde mi perro, los capuchinos tienen una pieza de bambú donde nosotros poníamos unos palitos chiquiticos y habían unas hormigas congeladas. Ellos tenían que sacar los palitos de cierta manera para que las hormigas cayeran y ellos se mantenían distraídos así por mucho tiempo. Enriquecimiento olfatorio para ciertos animales, etc. Otra cosa que también siento que es muy importante, pero que no la hablan casi, o siento que no la hablan casi, es la socialización o que los animales estén en parejas, en grupos, tengan la oportunidad de ver otras especies o otros individuos de su misma especie. Y para mí es algo triste el que el zoológico no lo pueda, que algunos zoológicos no lo puedan ofrecer. Los seres humanos poseemos la capacidad, no siempre positiva, de controlar al resto de seres vivos a nuestro antojo, pero eso no nos da ningún derecho a decidir sobre sus vidas. Con el objetivo de poder generar una opinión consciente al respecto y actuar, hemos visto las dos caras que posee este lugar. Hay tantos países en el mundo que es muy difícil asegurarte de que los países con menos recursos tengan la capacidad de tener los zoológicos como deberían de tenerlos. También los países grandes, yo tengo experiencia en Venezuela y en Estados Unidos en zoológicos, y en los dos lados, pero sobre todo en Venezuela, por las razones que obviamente podemos entender, los zoológicos abarcan más de lo que deberían o no están aptos para tener, dentro de mi opinión, ¿no?, para tener los animales felices. Siento que quedan muy cortos porque tienen animales muy grandes en exhibiciones, jaulas muy pequeñas, prácticamente jaulas cárceles. Por lo general, porque es tan difícil regularlo en el resto del mundo o en todo el mundo, los zoológicos no están aptos para existir. La controversia aumenta poco a poco entre la población, que divide a aquellos que están a favor ante los que prohibirían estos centros para siempre. Para ello, conocemos lo que se piensa a través de esa valla que separa los dos mundos. Utilizar a los animales como una mercancía para vender más y no estoy de acuerdo, pero sí que es verdad que realmente sí que hay como cierta parte de los dos que está bien, que es el trabajo que hacen de investigación y de reinserción de animales en peligro de extinción y de cómo ayudan como a que se reproduzcan animales, como puede ser en el caso de los linces en España, que sí que se hizo como en primer lugar en zoos y después en reservas y cosas así. La función que tiene un zoológico es hacer dinero, básicamente, como cualquier otro negocio, sinceramente. Creo que las personas que abren un zoo lo hacen con una idea de rendimiento económico y actividad sociofamiliar. Y no es ético lucrarse de animales en general, pero lo es menos si encima están siendo explotados, utilizados y retenidos en áreas muy restringidas en las que tampoco disfrutan de condiciones naturales. Te podría decir que no tengo una opinión fija, porque es cierto que el zoológico encierra a los animales, no los tiene en su hábitat natural, a veces están en unas condiciones no muy buenas, vamos a dejarlo así, pero bien es cierto que yo hace 2 semanas estaba en el Oceanographic, que yo he ido al Zoo de Madrid,
que yo he estado en el Safari Madrid, o sea, es verdad que pago por estas cosas y me gusta, entonces no podría decirte ni que estoy de acuerdo ni que estoy en desacuerdo. Pero ¿su mentalidad ha evolucionado? Yo creo que siempre he estado como muy concienciado con este tema, pero sí que es verdad que desde hace unos años era bastante más intransigente y con con el tema de los zoos. Y sí que pensaba que todos los zoos al final eran como lo mismo y que no tenían como nada positivo. Con el paso del tiempo se me ha abierto como más la mirada y sí que es verdad que hay centros que son necesarios para preservar especies, como puede ser lo de los linces o los pandas en China, y para la caza furtiva, para evitarlo y favorecer la reproducción, pero aún así sigo estando en contra de que sea algo masivo. Yo cuando era pequeña iba al zoo y decía, esto es increíble, en plan, me parece espectacular que haya un sitio donde haya mogollón de animales, me parece genial. Claro, luego ya vas ya de mayor, ¿no? El año pasado fui, por ejemplo, y una vez entré me entraron ganas de llorar porque ahí es cuando comprendí que la función que tiene un zoo no es la que yo me esperaba. O sea, a nosotros durante un periodo de pandemia nos han metido X tiempo en nuestra casa y nos hemos quejado. Imagínate cómo tiene que estar un animal, no un animal, toda la cantidad de diferentes especies que hay dentro de un zoo que van a estar ahí toda su vida, o sea, desde que entran hasta que salen. La sociedad está siendo cada vez más consciente del trasfondo de estos lugares y que cada vez se tiende más a una idea de refugio de animales. Al igual que a mí no me gustaría estar encerrada y que todos los días pasen miles y millones de personas a hacerme fotos sin yo haberlo elegido, tampoco está bien que los animales tengan esas condiciones. Pero repito, no voy a ser hipócrita y hace poco yo estuve viendo los delfines. Si no es por el Oceanographic, no sé si yo voy a ver a un delfín o voy a ver a los pingüinos. Entonces es verdad que pago por esas cosas y me gusta, pero ético del todo no es. Uno de los objetivos de estos parques es el educativo, pero ¿realmente se conocen el resto de objetivos que se tienen en estos centros? Podrías aprender perfectamente viendo un documental y no estarías viviendo como una experiencia del sufrimiento de un animal, simplemente lo estarías viendo en su estado natural. Literalmente, y literalmente es literalmente, te metes en internet y si buscas eso, te salen que los pilares en los que se basa un zoo es en conservar, investigar y educar. O sea que los conozco, pero no comparto varios de ellos, la verdad. Pero yo puedo abrir un zoo y no tener ni puñetera idea, ¿vale? Ahora, los que realmente, en mi opinión, se preocupan por los animales son aquellos que dedican su vida a estudiar sobre ellos para poder llegar a entenderlos. Pero quien abre un zoo no está preocupado por los animales, sino, en mi opinión, no abrirían un zoo. Imagino que el objetivo principal será por una parte la investigación, el estudio y el aprendizaje de los comportamientos y de las distintas especies y por otro su mantenimiento en buen estado. Solo me parece buena idea tener un animal en cautividad en caso de que esté en un proceso de recuperación de una lesión, una enfermedad y esté siendo tratado por expertos y voluntarios de protectoras o reservas de animales que aseguren su bienestar. Yo creo que las personas que abren el zoo, es decir, los jefes, los que ponen como el dinero, lo hacen por tema de ganar pasta. Y las personas que trabajan allí, pues los cuidadores, los que les dan de comer, los que están allí todos los días y conocen a los animales como más de cerca, esos sí que trabajan ahí porque de verdad quieren cuidar a los animales y tienen ganas de que mejoren y de que estén en unas condiciones óptimas. Está claro que las condiciones que ofrece un zoológico nunca serán las de su hábitat natural, pero para los ciudadanos, ¿cuáles serían las condiciones más dignas? Yo creo que con las nuevas leyes que están abriendo paso y tal, supongo que se respetarán más los derechos de los animales, o espero. Pero lo que sí que cambiaría sería el número de centros por cada país, porque sí que me parece excesivo y me parece como, pues sí, excesivo y que no tiene ningún sentido que haya tantos. Realmente con pocos por cada país al final se preservarían especies y se preservaría una biodiversidad sin tener que sin tener que dañar a tanta población o tantas especies distintas.
Creo que las condiciones dignas de esos animales, dentro de su situación, obviamente sería el espacio, pero es que esas condiciones solo se van a cumplir el día que no estén dentro de esos sitios. Luego dicen que quien tenga mascota tiene que ser responsable y sacarla a pasear porque necesitan espacio, porque tal. Y te vas a un zoo y te parece súper bien que estén cada uno en sus jaulas y que no tengan vida ni espacio ni puedan relacionarse, que es una de las funciones vitales que tiene que tener un ser vivo. O sea, realmente es nutrición, relación y reproducción. ¿Se nutren? Sí. ¿Les dan de comer? Vale, menos mal. ¿Se reproducen? Pues depende de si les apetece o no les apetece a los del zoo, también es normal. O sea, normal no, también eso es verdad. Pero relación, o sea, me parece uno de los puntos más importantes que tiene que tener cualquier animal, que las personas, ojo, somos animales, que es relacionarte con tu especie, pero también con distintas especies. Muy pocos, por no decir ninguno, cuentan con el área adecuada para estas especies y con los excesos de población lo va a ser todavía más complicado de aquí a un futuro. Yo creo que lo más digno sería crear pequeñas comunidades de individuos de cada especie y asegurar pues una alimentación, un cuidado y un aseo de cada uno de esos individuos para que sus condiciones, al menos de salubridad, sean decentes. Depende de la especie, volvemos a lo mismo. Y unas condiciones dignas, teniendo en cuenta si queremos que no se extingan o que el cambio climático no les afecte, pues sería semilibertad, como es el caso del safari, que tienen un espacio inmenso, pero al final siempre te vas a quedar corto y siempre van a necesitar más. Conociendo ambas partes, tanto el trabajo dentro de estos centros como la opinión ciudadana, se visualizan las dos caras de la moneda. ¿Con cuál te quedas? ¿Cara o cruz?